nueva biblioteca del niño mexicano. La camisa de Francisco, por Mónica Lavín. Lo conocí desde chiquito. ¿Cómo no? Si mi familia es de San Pedro de las Colonias. Mi papá trabajaba en la hacienda del Rosario y mi mamá en la casa grande de don Francisco y doña Mercedes, los padres del niño. Desde muy joven empecé a ayudarles, pues la casa requería muchos cuidados. Mi madre no quiso quedarse en la cocina porque se cansaba de echar tortillas de trigo con manteca, salsear el jitomate o espesar los frijoles. A ella le gustaba la blancura almidonada de los manteles y el planchado para que lucieran los bordados y los deshilados, las grecas y la vainica. Lo de ella eran las planchas de hierro calentándose en el carbón que luego deslizaba por la tela húmeda. Recuerdo el vapor que salía de las telas y el olor a limpio, y ese orgullo de mi madre que me contaba cómo aquellos manteles engalanaban la mesa larga del patriarca don Evaristo Madero, en aquellas comidas y cenas que daban él y su esposa con negociantes y políticos de México y de otros lados. Así como me ve usted, con la piel apergaminada y las trenzas plateadas, yo era otra. Una jovencita de ojos oscuros y pómulos salientes, con pelo brillante color azabache. Tengo sangre tlaxcalteca y algo de chichimeca, porque lo guerrera no se me quita. Me daba por pensar, cuando el joven Francisco empezó a armar alboroto en Parras y a querer bajarle los humos al general Díaz, que lo chichimeca lo traía él por puro contagio de esta tierra seca de abrojos y cactáceas. A mí me tocó cuidarlo cuando él y su hermano Gustavo eran niños. Yo era quien los llevaba a caminar por las lajas, yo quien los acompañaba a la alameda, yo quien en carreta tiraba hacia los viñedos, yo quien aplaudió ese tapiz de luces que se volvió la hacienda cuando don Evaristo trajo la electricidad al pueblo. Los niños abrían los ojos más grandes que yo, y el asombro de que la luz no fuera de velas y que durara toda la noche se nos quedaba todo el día en el cuerpo. En las noches calientes del verano nos tumbábamos entre los sabinos para ver ese cielo azul teñirse de naranja verdoso. Le juro que nunca he visto atardeceres más coloridos que con los niños Madero, a quienes llevaba a la caballeriza para que el caballerango les ensillara los caballos y se fueran a cabalgar. Yo los esperaba, nostálgica ya de su compañía. Eso me pasó cuando Francisco se fue a estudiar, primero a los Estados Unidos y luego a París. Yo no sabía de más lugares que Parras o Paila, y París debía estar lejos en tren. Cuando le pregunté, el señorito se rió y me dijo que en tren no se podía llegar, que se iba en barco para cruzar el océano, que el barco llevaba muchas personas y cuartos y restaurantes y una orquesta de música como las que su papá contrataba para los saraos de la hacienda. Ay, la piel se me hacía chinita por desear conocer uno de esos palacios que flotan en el agua, y porque con el dichoso París se me acabaron las tardes de sol que parecía durarían para siempre. El acomodo de la ropa recién planchada en los cajones de la cómoda, esa me tocaba a mí desde que los niños empezaron a ir a la escuela. Las caminatas para acercarlos a la iglesia, al sastre, a la instrucción. Cuando Francisco se fue en carreta a Saltillo, después de que me había tomado casi un mes preparar la ropa de su baúl mundo, no sé si usted los conozca, mire, asómese a la parte de atrás de la cocina, allí está uno que me regaló doña Mercedes. Me dijo que al regresar iba a requerir de mis cuidados para la blancura de sus camisas, para las nogadas que yo preparaba. Era bueno el joven, y yo ya había visto cómo, mientras administraba el rancho en San Pedro de las Colonias, iba molestándose por tantos años del mismo general al mando del país. Ahora que lo pienso, cuando supe que el general Díaz se había ido muy lejos del país en un barco, nunca pensé que era como aquel en que Francisco se había ido a estudiar a Europa.
Imaginé el mentado Ipiranga como un ataúd, porque después de que se fue, derrotado por mi niño Francisco, el presidente se murió lejos y lo enterraron lejos. Cuando encerraron en la cárcel de San Luis Potosí al joven Francisco y a Roque Estrada, que hablaba muy bonito, tenía mejor voz que la delgadita del niño Francisco. Ay, que no me oiga doña Mercedes. Sus amigos dijeron que no sabía en la que se había metido, que había empezado a crecer la bola y que ya no la podía parar. Me zumbaban sus palabras mientras lo mentaban aquí en los pasillos de la Casa Grande y bebían vermut y decían que estaba loco por eso de querer tumbar al presidente y lo de la democracia y la justicia. Si nadie se le había enfrentado a don Porfirio y él tan enclenquito, ¿cómo iba a poder? Hubo un mentado poeta que dizque muy artista, pero bien que la traía contra Francisco. Sus propios amigos se desdecían. Nunca su hermano Gustavo ni su primo Ernesto. Decían puras habladurías. De París había venido con ideas muy modernas de democracia y por eso quiso hacer su partido antirreeleccionista. Viera cómo me costó aprenderme esa palabra. Cuando me la quería explicar el propio Francisco, yo le decía, ¡ya estése sosiego! Y más me confundía con su sufragio efectivo no reelección. Si yo no tenía escuela, ¿qué iba a entender que sufragio quería decir que le hicieran caso a lo que uno había votado? Y aunque yo no votaba porque ninguna mujer lo hacía, me fascinaba de ver al muchacho tan lleno de sus ideas, tan enfebrecido, caminando por la casa.